¿Listo? Hola chicos. Para nuestra tercera parte del día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema que también es importante en el tema de higiene, el ruido. Para hablar de ruido tomamos como referencia algo que se llama gatizo ocupacional para ruido o para hipoacusia neurosensorial. Pero vamos a aclarar un poquito porque ya he tocado varias veces la palabra gatizo y quiero que reconozcan realmente qué pasa. Gatizo significa guía técnica en salud ocupacional. De pronto al finalizar los años 90, a principios del año, los años 2000, empezaron a aparecer las prevalencias de muchas consultas médicas. Una, que empezaron a notar que había unos factores de riesgo en la parte de la vida cotidiana. Ejemplo, hay personas que empezaban a manifestar de pronto dolor de espalda, que tenía que ver con cosas que eran muy comunes, pero que también había dolor de espalda que eran con cosas estrictamente laborales. Así se presentaron muchas consultas por disminución de la parte auditiva que tenía que ver con la exposición a factores como ruido, vibraciones y otros ejemplos. Entonces con eso aparecen las famosas gatizos. Hay gatizos para la parte visual, hay gatizos para la parte neurosensorial, en esta parte la parte visual, la parte auditiva, hay gatizos musculoesqueléticas. Hay una cantidad de guías técnicas que les recomiendo por favor que ustedes puedan hagan lectura, ya que en ella aparecen unas recomendaciones muy claras, qué es la patología, cómo se produce, pronto qué aspectos relevantes aparecieron en medio, cuáles son las recomendaciones médicos laborales que ustedes deben tener en cuenta para los exámenes, o también cuáles son las medidas de higiene que usted puede establecer en la empresa. Entonces tenemos lo siguiente. Así como es importante conocer la anatomía de cualquier parte del cuerpo para entender cuáles son sus daños, vamos a revisar un poquito la parte del oído. Entonces acá tenemos en esta parte, que es la parte de la oreja, que es la parte que funciona como elemento receptor. Aquí se recibe y se recepta toda la onda sonora para que sea transmitida al interior del oído. El pabellón auricular, tenemos la parte de los huesecillos que funcionan como una serie, es un martillo, un yunque que genera movimientos para que en la parte de la membrana timpánica y el recto se pueda producir de pronto ya lo que alcanzamos a percibir como sonido. Tienen que tener en cuenta que hay unos factores que pueden desencadenar daños en la parte auditiva. Tenemos como principal elemento el ruido. Aquí tenemos una membrana. Si esta membrana que tenemos aquí es impactada con demasiado ruido, lo que vamos a terminar es causando una ruptura o una lesión de la membrana, que muchas veces es irreparable. Por eso tenemos que tener en cuenta qué elementos de protección personal vamos a calificar para establecer una medida de control del trabajador, teniendo en cuenta la intensidad de ruido en el espacio de trabajo, las características anatómicas del trabajador y el tiempo de exposición a ese factor de riesgo. Entonces, ¿qué es el ruido? Entonces, ruido, muchachos, precisamente esa sensación sonora, desagradable y molesta. ¿De qué depende? De la onda, de la velocidad con la que se propaga en el espacio, del nivel de presión y de la frecuencia del espectro. El espectro es cuántas veces se remite de pronto esa situación en el espacio de trabajo. Entonces vemos un ejemplo. Esto es cómo medimos el ruido. Lo medimos en decibelios, Entonces verificamos de pronto cuánto ruido puede producir la exposición a una máquina vibrocompactadora, cuánto puede producir de ruido un elemento técnico, la música y eso, a cuántos decibeles puede producir un avión supersónico o el disparo de un arma de fuego. Entonces, el sonido, en este caso, el sonido es que ese ruido, es esa parte desagradable, mientras que el sonido es esa propagación de la onda en el espacio elástico. Nuestra tarea es identificar de dónde provienen los ruidos en el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo tenemos unos factores. El ruido puede prevenir de la parte externa. De pronto mi empresa está ubicada al lado de una constructora, al lado de una empresa de maquinaria y se produce mucho ruido allá. En mi empresa como tal no tengo factores que generen ruido, pero tengo un factor externo. Dos, que las máquinas que tenga en la empresa estén de pronto en muy mal estado, no tengamos un mantenimiento correctivo preventivo en las mismas y genere el ruido como tal, o que la tarea que yo ejecuto en mi empresa por sus características genere mucho ruido. Entonces busco la forma de identificar
los factores externos, los factores internos, las condiciones del espacio de trabajo, muy grandes, muy pequeños, y cuáles son las condiciones adecuadas para que el trabajador haga la tarea bien. Como también identificar aquellos antecedentes patológicos que el trabajador puede venir presentando. Entonces, ¿cómo observamos? Observamos trabajadores que puede que tengan tonos de voces muy elevados, que todo el tiempo pues están gritando, y si uno les habla muy despacio me dicen que no escucho. Entonces, en ese caso relevante hay que verificar cuáles son las condiciones del trabajador, una patología, un antecedente, un trauma o alguna cosa, o una exposición al ruido en este momento, en que debe empezar a identificar qué está pasando. Vamos a la clasificación del ruido. Tenemos un ruido estable. Este ruido no presenta oscilación, todo el tiempo está lo mismo. Puedo presentar, recuerden que como hablamos de ruido, estamos pasando de los 80 decibeles, entonces el motor de un vehículo en marcha, todo el tiempo es el mismo, el ruido intermitente. Entonces, en este caso se produce y el ruido empieza a variar, a hacer unos picos, unas bajadas, unos valles, como de pronto utilizar un taladro, un martillo compactador, una vibradora, los cuales intermitentes. Miren que igual, en esta parte de utilizar taladros y otro tipo de cosas podemos mezclar dos cosas importantes: ruido más vibraciones de cuerpo completo o vibraciones segmentarias, porque la mayoría de las herramientas de trabajo que son martillos neumáticos producen vibraciones para cuerpo completo o segmentarias, pero también producen, pues, aquí tenemos una mezcla de los dos factores. Tenemos unos ruidos que también son fluctuantes, entonces esta de pronto va a ser el tiempo de exposición. Recuerde que en la matriz de identificación de peligro te preguntan muchas veces cuánto tiempo expones al trabajador a ese factor de riesgo. Hay algunas actividades que por sus características de riesgo te permite que expongas al trabajador 15 minutos por 15 minutos de descanso, pero ya tiene que ver mucho con la determinación que se hizo en la parte higiénica, donde el especialista en esta parte determinó cuánto tiempo puede hacer que el trabajador se exponga a esta de manera relativa por espacios cortos. Los de impacto y los de impulso pues, no tienen que ver con los martillos. Yo doy dos golpes, te golpeo con un martillo, se produce un tipo de ruido, pero puedo disminuirlo. Si siento que de pronto me fatiga, puedo disminuir la intensidad con la que golpeo, pero también puedo disminuir la cantidad de veces de impacto que hago, como la cantidad de exposición que tengo al mismo. Efectos de ruido. Entonces, vamos a buscar. ¿Qué puede producir el ruido en las personas? Mire, alteración del sistema circulatorio, de la parte digestiva. Las personas, si se exponen demasiado tiempo a ruido, pueden tener diarrea, trastornos alimentarios, pueden de pronto un trastorno hormonal, dolores de cabeza. De pronto las personas están mucho más alertas todo el tiempo, están nerviosas. Por eso preguntamos muchas veces por el tema de las discotecas, cuánto ruido está, puede producir emoción, puede producir euforia, puede producir cansancio. Entonces, un trabajador que se expone demasiado tiempo a ruido, sin un factor de pronto que le cause protección, puede terminar en esta patología, hipoacusia. Todo lo que ustedes vean con la definición hipo, hipo significa bajo o pérdida. Entonces, si en este caso hablo de hipoacusia, me refiero a la disminución de la capacidad auditiva del trabajador. Entonces, y tenemos la hipoacusia neurosensorial y la disminución de la capacidad auditiva. Entonces puede ser, uno, que la cantidad de pronto de daño se produjo por la intensidad con la que se escuchaba el ruido, el tiempo de exposición, pero hay algunas partes que tienen que ver con daños en el oído interno. No todos los traumas dentro del oído se presentaron precisamente por ruido. También porque se pueden presentar. En la diapositiva anterior tenemos unos elementos que son elementos de inserción en el oído, como los protectores auditivos de inserción, los protectores auditivos de copa y otros elementos. Si ese elemento que el trabajador inserta en su oído va contaminado, va sucio, es posible que estas bacterias que entran al oído empiecen a producir las llamadas otitis media.
Con la otitis media existe el riesgo de que el oído se vaya desgastando o algunas produzcan de pronto supuración y terminen incluso causando lesión en los huequecillos del oído, en la parte interna, y cause un daño irreversible. Recuerden, no solamente el ruido, también se produce por infecciones cuando los elementos de protección son mal utilizados. Acá, esas son unas características, igual yo les voy a enviar la presentación para que ustedes puedan de pronto mirar. Usualmente los límites más frecuentes graves están alrededor de los 40 decibeles y los agudos en los 75 decibeles. Entonces, ahorita miramos, vamos a medir un poco las características de cada uno, cómo funciona y cómo alcanzamos a medir. Entonces, miren, la hipoacusia es la disminución de pronto de la capacidad auditiva de ambos oídos. Recuerden que se produce en ambos oídos. En este caso, empezamos como todo el tema. Evaluación médica ocupacional de ingreso con énfasis osteomuscular y reconociendo que el trabajador va a estar trabajando sobre una máquina de pronto de impacto de ruido y necesito verificar cuánto ruido, cómo está su parte auditiva. Entonces lo mandamos al médico laboral, el médico laboral lo manda a la fonoaudióloga hace un test que es la audiometría. En la audiometría el médico me va a demostrar cómo funciona, cómo esto me está funcionando cada oído, si la percepción de ruido para él está normal. ¿Qué puede alterar? Los factores externos de la casa, el uso del teléfono y todas esas características. Acá vemos de pronto lo que nos interesa, mire, relativamente la intensidad, todo lo que esté por encima de los 85 decibeles en un espacio grande de tiempo nos va a causar una hipoacusia. En la siguiente presentación, muchachos, vamos a ver cómo medimos los decibeles en el espacio de trabajo y por norma cuánto debemos tener para cada uno. Muchas gracias, ya continuamos.